Buen día, feliz sábado. Es una calurosa mañana esta, para que también nuestro caluroso espíritu pueda reflexionar en este sábado. Pensando en esto, y con respecto al tema a tratar este sábado, recordé una pregunta que puede tener varias respuestas. ¿Por qué somos adventistas? Vamos a hablar un poquito de los adventistas. ¿Por qué cada uno de ustedes, de algunos que nos escuchan por radio, de muchos de los que están acá, han elegido ser adventistas? Sé que hay muchas respuestas o que podemos hablar, pero mucho tiempo acerca de esto. Pero una de las tareas que tenemos como adventistas, ¿saben cuál es? Dar el mensaje de los tres ángeles. ¿Lo recuerdan? Nosotros nos preparamos, estudiamos, tenemos la clase de escuela sabática. Estoy seguro que nos esforzamos por llevar una mejor vida, por tener una mayor comunión con Dios. Nos esforzamos porque el Espíritu guíe nuestra vida, pero tenemos una tarea específica, que es dar el mensaje de los tres ángeles. Yo les pido, por favor, que me acompañen al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 14, Apocalipsis 14, desde los versos 6 al 12. Dice aquí: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Un segundo ángel lo siguió, diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel anunciaba la destrucción, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Y termina el versículo 12 diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante estos versículos que acabo de leer del libro de Apocalipsis. Proclamar este mensaje, ¿saben qué? Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Y acá yo no quiero ni estoy hablando acerca de que sea una tarea exclusiva nuestra. Proclamar este mensaje es también una tarea de todo aquel que estudie la Biblia a conciencia. ¿Sí? Esto se extiende a todos.
Es interesante, vamos a analizar nada más que un poco acerca de este tema, porque es un tema muy extenso y soy apenas un principiante en estas cosas, ¿no? Ustedes y yo y muchos conocerán que en el año 1844, por eso me refería al comienzo de los adventistas, los mileristas tuvieron un gran chasco. Esperaban a Cristo y Cristo no llegó. ¿Sí? En ese año pasaron muchas cosas muy interesantes también. Pero recuerden que luego se procedió a estudiar más a fondo este tema de la segunda venida de Cristo y lo que significaba el santuario será purificado. Dios habló a través de imágenes muy claras desde la caída del hombre hasta nuestros días. ¿Sí? Imágenes y actos que tenía que hacer el hombre, porque el hombre había pecado, estaba destituido de la gloria de Dios, y Dios le explicó al hombre qué tenía que hacer, qué es lo que Dios le pedía a él. Sacrificio del cordero que representaba ¿a quién? A Cristo. Después, cuando llegó el pueblo de Israel, se ordenaron las fiestas, que son ahora fiestas rituales, y también se explicó todo el tema del santuario. Y ahí se encontró la explicación, o se encontró en estos símbolos, lo que significaba esta demora. Esta demora, entre comillas. Dios no tiene problemas de tiempo. Dios es el creador de todo. Entonces, allí se comenzó a darle el verdadero significado a muchos símbolos que teníamos. Los judíos tienen la fiesta hasta el día de hoy que se llama del Yom Kippur, que es el día del perdón. Bien, ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a un lugar especial dentro del tabernáculo, y rogaba por los pecados del pueblo y por los pecados de él. Bueno, Cristo entró a un lugar en el cielo para rogar por nuestros pecados, porque si hay alguien que no tenía pecado y no merecía morir, era Cristo. Cristo hizo lo que hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen, vamos a tratar de ver lo que significan los mensajes de cada uno de estos tres ángeles. Comencemos. El primer ángel, Apocalipsis 14:6, dice que tiene el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de la salvación. Y nosotros necesitamos de esa buena noticia porque somos seres caídos. No está en nuestra naturaleza el bien. ¿Sí? Y la historia de la creación nos da a nosotros una idea de dónde viene ese pecado. Romanos 5:12, por cómo a través de un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Nosotros para salir de esa muerte necesitamos ¿de qué? De la buena noticia del Evangelio, que es la vida eterna a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Esa es la primera noticia de la que habla el primer ángel, el Evangelio eterno. Y dice, nosotros podríamos separar esto en dos partes, continuando con el mensaje del primer ángel. Temed a Dios
y dadle gloria por su juicio. ¿Sí? Y la segunda parte, adoración al que creó. ¿Qué significa temer a Dios por su juicio? El temor a Dios, el temor al que se refiere la Biblia, no es un temor de miedo, por favor, no confundamos. Es una reverencia que nosotros le debemos a nuestro Creador. Es reconocerlo como el Creador, como el dueño de todo. Eso es lo que significa ese temor. También en Apocalipsis 15:4 pueden leer: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de temor. Por otro lado, el juicio. El juicio es uno de los actos justos de Dios, porque la sentencia viene como una buena noticia si la vemos a través del Evangelio. Los reos, los que están detenidos, los que están esperando una sentencia del juez, que ya saben lo que han hecho, que en nuestro caso no tienen ninguna posibilidad, reciben una condena. Leía en las noticias de la semana que alguien de 60 años o más fue condenado por una serie de crímenes muy aberrantes a 4 condenas. Creo que cada condena era de 70 años. Para esa persona, esa condena, por supuesto que no es buena. Hizo cosas tremendas, igual que nosotros, en lo espiritual. Pero tenemos una posibilidad muy grande, que de eso habla el Evangelio. Nosotros podemos pagar eso a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Y a través de eso Dios nos ve sin pecado y así podemos tener la vida eterna. Una vida eterna con Dios. Bien, temer a Dios, dice acá, significa darle reverencia o adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora viene la segunda parte de este primer mensaje. Está hablando acá de la creación. Nosotros reconocemos a un Dios creador de todo lo que vemos. Y reconocemos un creador de lo que vemos en la tierra, como está en los textos bíblicos del libro de Génesis. Es sumamente importante este tema. Es sumamente importante. Sin esto, la salvación personal no tiene sentido. Dios quiere tener la misma relación que tenía con Adán cuando lo creó. Esa relación se puede restablecer con cada uno de nosotros mediante la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, como recién decía el relato que contaba la maestra para niños. Después de la caída nos transformamos en lo que somos. Tenemos una solución, pero para empezar a escarbar en esa solución, tenemos que reconocer a Dios como el creador de todo. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los investigadores actuales hacen una serie de suposiciones y observaciones
Y llegan a un punto donde dicen, bueno, de acá para atrás no podemos decir nada. Porque no tenemos nada en nuestro mundo actual que nos pueda hablar de eso. Uno de los temas más curiosos que reconoce los actuales investigadores es la cuestión del tiempo. Si a ustedes se les ocurre pensar de dónde sale la idea o por qué yo soy peticito, 1,50 m, 1,55 m, de alguna manera se van a enterar que hay algo que ustedes lo tocan en la mano y dicen, esto tiene 1 metro, que es el famoso metro patrón, que ahora lo definen de una manera más sofisticada a través de las ondas de luz, etc. Si ustedes quieren saber cuánto pesan, dicen, bueno, peso tanto. Y van a encontrar una pesa, un objeto al cual nos hacemos de referencia. Y así, con otras cosas un poquito más sofisticadas. Con lo único que no podemos tener algo que tocamos es con el tiempo. El tiempo fue creado por Dios en el momento inicial. Todo, hasta el tiempo creó Dios acá. Es curioso, los invito a leer en algunos temas de difusión que pueden encontrar en internet, lo que hablan acerca de la creación del tiempo. Eso es creación. Después se encargó de modelar este mundo, que ahí sí fueron los 7 días que nosotros conocemos. De lo anterior no sabemos nada. Y recuerden, las cosas reveladas son para los hombres y para sus hijos. Y las cosas no reveladas son para Dios. Dios en su momento nos va a ir aclarando todos estos temas, ¿sí? Eso, tan importante como la creación, es lo que tenemos que reconocer. En el momento del gran chasco, sucedieron simultáneamente otras cosas. Un señor, Robert Chambers, publicó un libro, Los vestigios de la historia natural de la creación. Ese libro hizo tanto impacto que solo 15 años después, Charles Darwin publicó El origen de las especies. Sucedieron otras cosas también, ¿no? Muy interesantes, y era el momento de volver a traer este mensaje, el Evangelio eterno, reconocerlo a Dios como creador, adorarlo como corresponde a un creador, ¿sí? Bien, todo esto es el mensaje del primer ángel. Vamos al segundo ángel. El mensaje del segundo ángel afirma, ha caído Babilonia. La palabra original de Babilonia viene de confusión, y creo que todos están familiarizados con la historia de la Torre de Babel. Dice que los hombres decidieron hacer algo para que quede su memoria por siempre, y empezaron a construir una torre. Pero Dios decidió que cambiaran los lenguajes. Entonces empezó una gran confusión. Curioso, hace un tiempo atrás me tocó estar en una conferencia donde había varios grupos de educadores, el Ministerio de Educación de la Nación, y trajeron a una gente, si mal no recuerdo, era de una universidad estadounidense, no era Harvard, es una universidad muy importante de la Liga de la Hiedra, y esta gente estaba haciendo un estudio acerca de las lenguas. Debiera haberme quedado con una copia. Según la teoría de ellos, todos nuestros lenguajes que hay ahora tienen un tronco común. Y después de un momento hubo una separación por distintas razones. Hicieron una serie de estudios, de suposiciones, muy interesantes las charlas esas a las que pude asistir en su momento. La palabra Babilonia viene de confusión.
ha caído la que nos confunde, la que confunde. A eso se está refiriendo. El mensaje del segundo ángel necesariamente tiene que llegar después del mensaje del primer ángel. Porque saben que si no tenemos claro la primera parte, no vamos a saber de qué confusión nos están hablando. Por eso necesitamos el tema del Evangelio eterno, necesitamos el tema de adorar a Dios y necesitamos el tema de reconocer que Él es nuestro creador y dador de la vida. Bien. Las Escrituras representan a menudo la relación de Jesús con la Iglesia como una relación matrimonial. Cuando esta parte del segundo ángel habla de prostitución, ¿sí?, está hablando de todo lo contrario a una relación pura. Está hablando todo lo contrario de una relación de pareja correcta. ¿Sí? La relación, dice acá, la cena, el esposo Cristo es identificado como el Cordero. Este texto sugiere que la sustitución con algún otro creador sería fornicación. Cualquier iglesia que hace esta elección ha caído. El mensaje del segundo ángel puede ser considerado como una respuesta a la reacción del mundo cristiano, entre comillas, al mensaje del primer ángel con respecto a la creación y el juicio. Hay muchos que se dicen cristianos, a eso se está refiriendo, que no reconocen ni siquiera la totalidad abarcante del Evangelio eterno. A eso se está refiriendo. Por eso es que nosotros podemos entender el mensaje del segundo ángel a la luz del mensaje del primer ángel. Sería como el caso, como Jesús vino a la tierra para mostrarnos cómo vivir. Era necesario que venga, era necesario dar ese mensaje. Lo vimos, se sacrificó por nosotros y ahora tenemos muy claro lo que esto significa. Cuidado, Dios no nos está pidiendo nada más allá de lo que podamos hacer. ¿Sí? Y sigue diciendo un concepto interesante de este tema. La perfección por la perfección misma no es suficiente. En la primera época del Imperio Romano, estoy hablando del Imperio Romano, existía una moralidad, había gente muy moralista. Pero que esa moralidad no era suficiente para alcanzar la salvación. ¿Sí? No hay manera que podamos ganar por nuestros propios méritos la salvación. Cuidado con eso. Por eso no nos tenemos que dejar confundir. El mensaje del segundo ángel se podría resumir de la siguiente forma. No te dejes engañar con el mensaje de la mayoría de las iglesias cristianas. Estudia la palabra de Dios. Y si estás en un lugar que no se enseña de acuerdo con la Biblia, busca la verdad. Dios ha puesto en el mundo a quienes tienen el verdadero mensaje de la salvación. Cristo dijo, tengo ovejas en otro redil. O sea que esto se extiende a cualquiera. Y por eso digo nuevamente cristianas entre comillas. ¿No? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y ahora sí, vamos al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es una advertencia. Dice, no adoren a la bestia ni reciban su marca.
la marca de la bestia es una señal de la fornicación espiritual y de una caída espiritual. Siempre que el poder eclesiástico se alió con el poder civil, fue para mal. La historia lo demuestra. Si ustedes se ponen a leer un poquito de lo que pasó, se van a dar cuenta de que esta alianza no sirve de nada. Por eso la Biblia la cataloga de fornicación. ¿Sí? No adoren a la bestia ni reciban su marca. Los que ignoren esta advertencia se enfrentarán al juicio y el castigo. La palabra esta, adoración, está referida al juicio. Entendemos que la adoración a la bestia y la recepción de su marca implica una controversia que involucra también al día sábado. Si nosotros no aceptamos la creación en 7 días, no tiene sentido el sábado. Es cierto que vivimos en un mundo que trata de cuantizar todo, cuantificar todo, trata de explicar todo, pero estamos muy lejos de poder explicar o de cuantificar todo. En esa ansiedad por tratar de cuantificar, ya lo hicieron los antediluvianos, lo único que conseguimos es enredarnos más en nuestros propios razonamientos que no nos conducen a ningún lado. ¿Y saben qué? Vayamos al último versículo que leímos al comienzo, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí vamos a encontrar cuál es la marca de Dios y cuál es la marca de la bestia. Y yo les recomiendo, y me recomiendo a mí mismo, a continuar estudiando la Biblia para encontrar los significados de todos estos temas. Lo que me queda claro en esta primera partecita de introducción es: ¿somos adventistas? ¿Somos cristianos? Y como cristianos tenemos la necesidad, diría yo, el privilegio que Dios nos ha dado de predicar este mensaje de los 3 ángeles. Y a modo de resumen, para ir terminando, el mensaje del primer ángel nos habla del Evangelio eterno. Tenemos que hablar del Evangelio eterno. Tenemos que hablar de la necesidad de adorarlo a Dios y de reconocerlo como creador. ¿Sí? El segundo mensaje angélico nos habla de la caída de Babilonia, que significa que tenemos todo lo necesario para salir de la confusión y entender perfectamente cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Y por último, el mensaje del tercer ángel es un mensaje con advertencia. ¿Y saben por qué está esa advertencia? Porque lo que va relatando acá el apóstol Juan en la isla de Patmos es que está próximo la segunda venida de Cristo. Porque estas cosas se desarrollan en el tiempo para nosotros. Nosotros sí tenemos tiempo. Somos pequeñines, hacemos todos los desastres, vamos creciendo y lamentablemente, inexorablemente, vamos a tener que algún día no estar acá. Cristo quiere que eso no pase nunca. Por eso Él va a volver, porque ya pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Él ya pagó por nuestros pecados.
justo con este mensaje, para cerrar, está la justicia por la fe, porque cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y la fe en Jesús. Sin esto, hermanos, no podemos hacer nada. El mensaje de los 3 ángeles revela a Jesús como creador, abogado en el juicio y redentor. Esta es la razón por la cual la historia de la creación del Génesis es tan importante. Para terminar, quiero leer lo que está en 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, el diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego el día del juicio. Pedro nos está diciendo, llega el día del juicio. Cada uno tendrá la opción de elegir en qué lugar se pone. Y repetimos la palabra de Josué cuando antes de partir su mensaje final les dijo, yo pongo hoy delante de ustedes 2 caminos, pero les recomiendo que vayan por el buen camino. Y eso es lo que nos dice Cristo a nosotros.